Dice don Jorge Coronado, licenciado en Sociología y bachiller en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica. Posee una maestría en Economía Política de la Escuela de Estudios Superiores de Berlín en Alemania. Es especialista en fiscalidad, macroeconomía e integración regional, vinculado a la Red Latinoamericana por Justicia Económica, Social y Climática y a la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe. Cuenta con amplia experiencia como asesor de organizaciones sindicales en Costa Rica y América Latina y se desempeña como consultor y expositor internacional para organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, TAD, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Bienvenido nuevamente y muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora, Escenarios y eh, desafíos después del proceso electoral. ¿Qué esperar para la caja? Ese es el tema que nos trae don sí, Jorge. entonces, como decía la doctora, escenarios y desafíos después del proceso electoral que esperar para el sector de la salud y particularmente para la caja. Bueno, la primera constatación que uno puede tener es que esta élite política que ha ganado claramente no se siente heredera de las conquistas sociales de la década del 40. Y eso no pasaba en la vida política nacional. Estamos hablando del siglo XX, ¿verdad? Del siglo anterior. Y no ha pasado en todas las elecciones, fuese Liberación, obviamente, la Unidad, el PAC, o antes de la Unidad, la oposición, todo mundo siempre se sintió en alguna medida heredera de las conquistas sociales. ¿Qué son esas conquistas sociales? Todo el proceso que vivimos del 40 al 46, previo a la guerra civil del 48. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver todo eso con febrero del 2026? Pues lo veremos más adelante. En esa década es la que se reconfigura, o en esos 6 años, la Costa Rica que conocemos. Se crea la Universidad de Costa Rica en el 40, se crea la Caja, el Seguro Social en el 41, se crea el Código de Trabajo. Antes no teníamos jornada de 8 horas, antes de 1943 no teníamos jornada de 8 horas, no teníamos derecho a vacaciones pagadas, no teníamos derecho a la sindicalización, no teníamos derecho a huelga, mucho menos cesantía, y es esa y un montón de cosas que el Código de Trabajo en el 43 introduce. Se incluye todo un capítulo de garantías sociales en la Constitución que data de 1871, esa Constitución. Y todo eso pasa en una alianza sui generis, ¿verdad? Que es la alianza del Partido Republicano en el poder con el presidente don Rafael Ángel Calderón Guardia, la alianza con el Partido Comunista liderado por don Manuel Mora y la Iglesia Católica Monseñor Sanabria. Hay una anécdota que yo siempre cuento, que en el año 46, cuando había un sector de la vieja oligarquía cafetalera en las elecciones de medio periodo que quería acabar con estas conquistas, véanse que estoy hablando antes del 48, de la guerra civil. Don Manuel Mora, secretario general del Partido Comunista, habla con don Monseñor Sanabria y Monseñor Sanabria le dice que es muy importante que tanto el Partido Republicano como el Partido Comunista tengan una amplia mayoría legislativa para sostener las garantías y las conquistas. Pero le dice a don Manuel,
Mire, yo no puedo desde el púlpito llamar a votar por los comunistas si ustedes se siguen llamando Partido Comunista. Y es lo que explica el cambio de nombre en el 46 del Partido Comunista a Partido Vanguardia Popular, como después se le conoció. Vean esa cosas muy sui generis que se vivió en esa Costa Rica de la primera parte del siglo XX. Ahora, esta nueva élite no solo no se siente heredera de estas transformaciones o de estas conquistas, sino que tampoco se siente heredera de las transformaciones después de la Guerra Civil del 48. ¿Cuáles son esas transformaciones? La Constitución Política de 1949. ¿Qué tiene de importante? La Constitución Política del 49 incorpora no solo las garantías sociales, sino además crea el voto para las mujeres, tampoco para la gente que no supiera leer ni escribir, y además se crean todas las garantías individuales en esa constitución política. ¿Cuáles son esas garantías individuales? El libre tránsito, el libre expresión de mis ideas, la libertad de culto. Se crea en esa constitución política todo lo que vivimos, la libertad de prensa, ¿verdad? Es decir, hay un cambio importantísimo en el quehacer eh, político con esta constitución en nuestro país. También pasamos de ser un país agrícola, esencialmente cafetalero y bananero, a impulsar una transformación de, de nuestro país. Y es orientado a insertarnos, salir de la vieja lógica cafetalera y bananera, a entrar en un proceso tímido de industrialización y de modernización de nuestra sociedad. Recordemos, recordemos que es a partir de los 50 que se crea el ICE, por ejemplo, trayendo electricidad, se crea acueductos y alcantarillados, dando agua potable a todo el territorio nacional, se crea el Consejo Nacional de Producción para estimular la diversificación agrícola nacional. Recordemos que nosotros fuimos toda la vida autosuficientes en arroz, en frijoles, en maíz, en todo lo que nos comíamos. Es decir, hay un estado muy robusto y pasamos de la vieja oligarquía cafetalera, que era la que el sector hegemónico dominante, pasamos a una burguesía emergente que crece y se desarrolla con toda esta modernización del Estado. Y es lo que Liberación Nacional denominó Segunda República. Y si ustedes vieron y escucharon el discurso de la presidenta electa Laura Fernández, uno de sus principales anuncios fue decir, declaramos muerta la Segunda República y creamos la Tercera República. Hay que decir acá que esto no puede ni declararse muerta algo, ni nacer otra cosa como la Segunda o Tercera República si no hay procesos políticos y sociales que respalden esa frase. Es más una frase grandilocuente, pero lo que refleja esencialmente es el tema
de que este nuevo sector político, que ya lleva 4 años y va a continuar 4 años, dice: nosotros no necesariamente tenemos que ver con todo este proceso. Y no tienen que ver porque ellos dicen que como sector o élite económica no han crecido o no se han desarrollado a la luz del Estado costarricense. Ahora bien, ¿qué es lo que conocemos nosotros como los pilares de la Segunda República? Bueno, lo que les decía, hay tres pilares centrales. Uno, una nueva constitución política de 1949. Ya les he mencionado acá todo lo que generó esa constitución. Algo muy importante, la abolición del ejército, que marcó o ha marcado decisivamente el rumbo del país. El otro pilar de esa Segunda República es el Estado, ya como les he dicho, el IS, el CNP, el INS, la banca, toda la institucionalidad autónoma, y algo muy importante, un pilar ha sido la separación de poderes, el que el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial sean tres poderes con tareas, funciones y autonomías propias y sus propios gobiernos. No hay un poder que determine a los tres. Y lo último, el último pilar que se construyó después de la Guerra Civil del 48 fue un sistema de partidos políticos basado en el bipartidismo, que por un lado dio pie y nacimiento al Partido Liberación Nacional, que fueron los ganadores de la Guerra Civil del 48. Incorporó a un componente de la corriente que fue derrotada en el 48, que fue una corriente conservadora, digamos, referida o relacionada con el Partido Republicano. Los que más canas tienen de este auditorio recordarán a sus papás o a sus abuelos que hablaban de los mariachis. Bueno, Liberación Nacional y los mariachis. Esa corriente conservadora, más de derecha, fue incorporada en ese bipartidismo y se ilegalizó a la otra parte de la fracción derrotada de la Guerra Civil del 48, que fueron los comunistas. Por tanto, tenemos una socialdemocracia como actor dominante y una oposición política que a lo largo de los años, hasta llegar a 1986, cuando ya toda esa oposición se aglutina en el Partido Unidad Social Cristiana. Pero que esa oposición nunca puso en riesgo el modelo surgido de la guerra civil del 48, y siempre jugó dentro de las mismas reglas. Bueno, hoy, ¿qué es lo que estamos viendo? Y cuando hablo de hoy, ya hablo del gobierno de estos 4 años, más el que viene. Hoy lo que estamos viviendo es una transición de este modelo político, eh, que ya incorpora un actor que dice: ya yo no juego en estas reglas establecidas desde el 48. Pero había que hablar que esta institucionalidad o este Estado que se crea o que surge después del 48 y principalmente después de la década del 50, no se ha desquebrajado ahora. Se desquebrajó
empezó a desquebrajarse por lo mismo partido que lo creó, que es Liberación Nacional. Y se empieza a resquebrajar en la administración de Luis Alberto Monge, del PLN, del 1982 a 1986. Vean qué interesante, en ese periodo Liberación Nacional contó con una mayoría legislativa de 33 diputados. Hoy el nuevo gobierno tiene 31, ¿verdad? Y ahí aprobaron lo que se conoce como el primer programa de ajuste estructural, como PAE 1. ¿Qué fue ese programa de ajuste estructural? Bueno, la reconstitución del Estado, privatización de algunas instituciones, desaparición de otras, porque es cuando podemos anunciar que empieza a surgir en Costa Rica con el PAE 1 el neoliberalismo. El neoliberalismo planteaba, y ese PAE dice, ya no hay que apostarle al mercado nacional, sino al mercado externo. Y hay que orientar la economía costarricense hacia las exportaciones, eliminar aranceles y permitir que vengan las importaciones. Ahí desaparece el CNP, empieza el proceso del CNP y eso se inicia en una administración de liberación. Luego en la de Oscar Arias, 86-90, el PAE 2 que profundiza y en el 94-98 el PAE 3. Ahí hay una fuertísima reforma de todo el Estado en variable neoliberal y impulsada por Liberación Nacional. Así que vayamos entendiendo que todo lo que se quiere hoy decir que hay que modificar ya venía modificándose desde hace 40 años. Podríamos decir que el punto decisivo de ese proceso de desmantelamiento de nuestro Estado social, creado desde la década del 50 del siglo anterior, se vive en el 2007 con la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, también en una administración de liberación nacional, la segunda de Oscar Arias. Y ese proceso de desmantelamiento se ha continuado, que surge desde el año 82, por eso yo hablo de 40 y resto de años, se ha acentuado en estos últimos 12 años, con los dos gobiernos del PAC, con el último gobierno de liberación, el de Laura Chinchilla, y con el gobierno actual, que vienen eh, todos en una misma línea neoliberal. Y bueno, el PAC, ustedes recordarán el 2018 la ley de las finanzas públicas que incorporó todas las restricciones para el tema de la política salarial para los trabajadores del sector público, que incorporó la regla fiscal que habla de austeridad, que no pueden las instituciones invertir en bienes de capital. Luego vino la ley de empleo público que restringió aún más todos los procesos de contratación. La caja lo está viviendo hoy los efectos de este proceso. Y por último, la ley antihuelgas. Todo eso hecho en la Alianza Liberación Nacional y el PAC, más el PUS y libertarios y partidos neopentecostales o religiosos. Entonces, para volver a lo que dijo doña Laura Fernández, próxima presidenta de Costa Rica,
que dijo, ha muerto la Segunda República. Bueno, no ha muerto la Segunda República, está toda esa institucionalidad o nuestro Estado social está muy, muy deteriorado por las políticas, como les he dicho, de estas fuerzas políticas que nacieron y crearon ese modelo, pero lo que sí uno podría decir que ha muerto es el modelo bipartidista como eje político de legitimación de este modelo económico, surgido de la guerra civil del 48. ¿Y por qué digo que ha muerto el modelo bipartidista? Porque en esta elección, literalmente, el PUS, que fue siempre la pata que complementó a Liberación en toda la transición en estos 70 años, de lo que se conoce como la Segunda República, desaparece el PUS y Liberación. Habrá que ver qué pasa en estos 4 años de cómo se maneje. Pero ha nacido una fuerza política que va a reconstituir el bipartidismo y la tercer fuerza política que queda en el horizonte es el Frente Amplio. Entonces, ahí sí hay una reconfiguración política de esta Segunda República. Pero veamos, por qué estamos en esta encrucijada? Bueno, porque este modelo político bipartidista, lamentablemente, tiene entre sus saberes un alto contenido de corrupción. Corrupción e impunidad. Y eso efectivamente, lo que conocemos como los delitos de cuello blanco, lamentablemente se han coludido estas fuerzas políticas para garantizar la impunidad de toda esta vorágine o tendencia de corrupción. No es que todo el modelo ha sido corrupto, es que efectivamente la corrupción ha estado intrínseca en décadas y a las élites políticas y económicas que han desarrollado esa corrupción, siempre, casi siempre han salido impunes o beneficiadas. Pero también estos 40 años de neoliberalismo, de desmantelamiento, ha creado un modelo bicéfalo. ¿Qué digo un modelo bicéfalo? Porque tenemos todavía una institucionalidad pública y ustedes lo viven todos los días en la caja del Seguro Social. Hay una caja activa dando servicios, pero servicios cada vez más deteriorados. Ustedes viviendo como trabajadores, mayor niveles de explotación, de explotación laboral, ¿verdad? Cada vez más exigencias. Es una institucionalidad que en este proceso entre políticas neoliberales y entre corrupción han ido provocando un Estado que cada vez brinda servicios más precarios y servicios que cubren a menos cantidad del conjunto de nuestra sociedad. Y es un modelo que ha generado muy pocos ganadores y muchos perdedores. La mayoría son perdedoras y así vemos de las dos Costa Ricas, ¿verdad? Y hoy, el 1 de febrero, se han expresado las dos Costa Ricas. Una Costa Rica que vive en el centro del país, en el Valle Central, donde ahí cohabita una élite y un sector medio
que tiene acceso a servicios que brinda el Estado, pero también si no, tiene acceso a servicios por la vía privada, tiene con qué costearlo. Pero mientras tanto, unas mayorías que viven fuera del Valle Central, viven en la costa, viven en la zona sur, viven en Punta Arenas, viven en Limón, a las que el Estado cada vez les llega menos. Cada vez hay menos becas, avancemos, el MEP cada vez brinda una educación más deteriorada, con instalaciones más deterioradas, una caja, si tiene algo grave, no se le puede atender en los hospitales allá por el deterioro, sino que hay que trasladarlos y eso o las famosas listas de espera, ¿verdad? Todas esas condiciones van haciendo que la narrativa que se ha instaurado estos 4 años, hablándole a esas mayorías de que el problema de que usted sea pobre, de que usted esté excluido, de que usted no tenga acceso al, a los servicios es la existencia de un Estado de privilegiados, de trabajadores privilegiados, de sindicatos que son para gollerías, ¿verdad? Y de que lo que necesita la gente es acabar con ese Estado para que su situación mejore. Bueno, esa narrativa logró imponerse y ganar masivamente fuera del Valle Central. Vean ustedes qué interesante que a pesar de que en Punta Arenas, en Limón, en la zona sur, y en Guanacaste, son las regiones de mayor abstencionismo, mientras que en el Valle Central el abstencionismo bajó del 40 al 30%, en estos lugares se mantuvo en el 40% o incluso en algunos casos aumentó el abstencionismo, pero los que votaron votaron en una relación 60-40, 70-30. 60 o 70 a favor del partido que ganó y 30 o 40 repartiéndose entre el resto de las fuerzas que se oponían. ¿Por qué? Porque la gente al final se comió y asumió que efectivamente esa narrativa era correcta y las fuerzas políticas que entraron al escenario electoral no supieron confrontar esa narrativa. Hablaron de democracia, hablaron de dictadura, pero eso a la gente, si no como hoy, ¿de qué me sirve democracia? Si no como hoy, en democracia, podría ser que en dictadura me está diciendo que podría ganar. Y bueno, al final, el contenido de la narrativa que había que confrontar no se confrontó y desde mi perspectiva, las dos Costa Ricas se expresaron electoralmente. Una Costa Rica del Valle Central de sectores medios, eh, que sí puede acceder a los beneficios del modelo, y otra Costa Rica mayoritaria que realmente no está accediendo a los beneficios del modelo. Y para los sindicalistas, esta no es una discusión cualquiera. Esto debe ponernos nuestras barbas en remojo para plantearnos, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta realidad más allá de decir si estos son unos ignorantes, si los otros son unos corruptos, si los de allá
son unos comunistas realmente, que es lo que vamos a garantizar para que el conjunto de la sociedad costarricense viva mejor. Ahora bien, el otro fenómeno, porque mucha gente se está preguntando, ¿cómo en estos 4 años este partido que no existía logra tener una elección que como se los mostré desde el año 82, 1982, nadie tenía una fuerza y hegemonía política como la que han obtenido o van a tener a partir del mayo de este año? Bueno, mi tesis es que la derecha costarricense se recompone. No es que el gobierno tiene un gran y gigantesco apoyo que lo tiene, sino que muchas fuerzas que estaban en otros lados se han cohesionado. Y este es un fenómeno no de Costa Rica, sino que se está viviendo en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, perdón, y es el fenómeno Trump. El fenómeno Trump, que es una nueva derecha, incluso más conservadora que los viejos republicanos estadounidenses, eh, es una extrema derecha trumpista, ha descabezado a todas las viejas derechas conservadoras. Aquí lo hemos visto en América Latina en las elecciones de Honduras hace 2 meses, en Argentina con Milei, en Chile ahora que acaba de ganar la extrema derecha, CAS, que, viene, digamos, de la dictadura de Pinochet, Noboa en Ecuador, que desarmó a todas las viejas derechas liberales ecuatorianas, o el fenómeno de Milei en El Salvador, que acabó con Arena, que era la derecha histórica, y acabó con el FMLN, que fue el centro izquierda, y los desplazó. La característica de estas nuevas derechas, que yo denomino derechas trompistas, bueno, tienen algo en común. Son abiertamente antiestado. Eh, Ellas dicen el Estado no debe existir. El Estado no tiene por qué brindar ni salud ni educación. Cada quien debe costeárselo. El único actor económico válido es el mercado y el mercado va a garantizar quiénes ganan y quiénes pierden, y si usted pierde es porque no es capaz. Ese es, lamentablemente estas derechas trompistas, también lo estamos viendo en el país, institucionalizan la violencia como práctica política. Hay que acabar con el adversario político, no hay que discrepar, sino acabarlo. Lo hemos vivido estos 4 años, son misógenos, son racistas, son antimigrantes, claramente son muy autoritarias y con una nula tolerancia al disenso y a la divergencia. Y atacan virulentamente todo aquello que rompa con lo que los moldes sociales tradicionales. Bueno, electoralmente, ¿cómo se ha vivido esta recomposición de la derecha costarricense? El 1 de febrero, vean ustedes, desaparece el PUS. Ese voto más conservador del PUS histórico se fue hacia Laura Fernández. Desaparece los libertarios que vienen desde Otto Guevara, Elí Feinsack, que coinciden en todo con este modelo de sociedad, y se los tragó el Partido Pueblo Soberano. Ah, la gente dijo, bueno, entre unos libertarios que pueden ser una copia como Feinsack
mejor me voy a los de verdad que son pueblo soberano. Y sacó del juego, vean, ya llevamos dos, el PUS, los libertarios y por último a los neopentecostales, ¿verdad? Al partido religioso histórico que casi es gobierno hace 8 años, lo desapareció, con, incorporó pastores, los lleva de diputados, hay una fracción fuerte de esos 31 que responden a la corriente religiosa evangélica y ahí vemos entonces que el traerse a esas otras viejas derechas y las recompone en un solo cuerpo, que es ahora el Partido Pueblo Soberano. Entonces, no es tanto que hayan crecido o que la sociedad costarricense se cambió totalmente, sino que recompone y eso los lleva. Ya no hay diputados ni partidos de otras corrientes, sino, y para no hablar de los partidos, recordemos que hubo 20 partidos, de los cuales 15 no obtuvieron ni siquiera, o 14 no obtuvieron ni siquiera, no llegaron ni al 1%, 13 no llegaron ni al 1% de intención de voto. Bueno, ahí todo esto es la recomposición. ¿Qué nos espera? Bueno, con este gobierno a partir de mayo, yo pienso que hay varias líneas centrales. Una primer línea van a avanzar en la apertura o privatización del ICE. Este es un proyecto que se llama de armonización eléctrica. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos le quitó al ICE, eliminó el monopolio estatal de la telefonía celular. ¿Cuál es el otro monopolio que tiene el ICE? Junto con las cooperativas, junto con las empresas municipales, es el sector eléctrico. Entonces ahora se va a abrir al sector privado. Esto no solo va a golpear al ICE, sino que va a golpear a las cooperativas y a las empresas municipales. Vean, yo asesoro a sindicatos que están con COPE Guanacaste o sindicatos que están con SPH y con JASEC. Bueno, ya con toda la presencia privada en el sector eléctrico, por ejemplo, COPE Guanacaste, que le da servicio eléctrico a los grandes hoteles de Guanacaste, dejaron de percibir el año pasado 8.000 millones de colones. Eh, Vendieron más electricidad, pero dejaron de percibir porque hay más operadores privados actuando con paneles solares, con eólicas, etcétera. Y bueno, si esto se desmantela, si avanza este proceso de armonización eléctrica, obviamente eh, el modelo que hemos visto con el argumento de que hay que bajar las tarifas eléctricas, lo que va a abrir paso es a un nuevo modelo de gestión eléctrica. Así que hay que ponerle mucho cuidado a eso porque nos impacta a cada uno y a cada una. Van a seguir ahogando financieramente la educación pública. El año pasado hemos tenido el financiamiento más bajo, 5,4% del PIB, el más bajo en 25 años en materia de educación. Y particularmente esto va a golpear al Fondo de la Educación Superior, a las universidades públicas, sin que puedan tener lo que tuvieron el año pasado.
Ustedes recuerdan que cuando el FES, el gobierno, les dijo, tómenlo, déjenlo, lo que les ofrezco, ellas fueron a la Asamblea Legislativa y lograron un presupuesto extraordinario. Bueno, estos 4 años no lo van a tener. Eso va a implicar una afectación a las universidades públicas y va a implicar una afectación a la salud con todo el tema de la formación de médicos y especialistas médicos que va a verse contrañido por el deterioro del financiamiento de las universidades públicas. Van a seguir con la asfixia financiera a la caja. Mi tesis es que van a irla dejando en su mínima expresión para ir transitando año a año en que se universalice la medicina privada. Ya han empezado con los temas del copago, que es un modelo que está en Chile, Argentina, Colombia, etcétera. Eh, es que la gente cada vez vaya diciendo, bueno, si yo quiero acceso a la salud, tengo que encontrar formas de financiamiento. Vean ustedes cómo se ha expandido el hospital metropolitano, que es ese modelo, ¿verdad? De ir yo dando ahí de acuerdo a mis posibilidades y recibiré salud de acuerdo a mi capacidad de pago. Bueno, ahí creo, ya han visto ustedes las noticias sobre los estados financieros de estos últimos días, etcétera, etcétera. Va, tienen en agenda modificar radicalmente el IBM, a que tiene que ver con lo anterior, con la asfixia financiera del IBM, porque lo que se quiere es ir precarizarlo, irlo desmantelando al IBM para avanzar al proyecto o al modelo del resto de América Latina, las AFP, que son las operadoras privadas de pensión. Ya aquí tenemos algo, pero ese modelo de AFP que Chile es el que lo ha tenido como emblemático, va a quedar. Flexibilizar también todo el marco jurídico de protección laboral. Ahí van con las jornadas 4-3, que es eliminar la jornada ordinaria. No sé si ustedes han seguido las noticias de América, digo, de Argentina. La semana pasada se aprobó en primera instancia una reforma laboral que va en esta línea. ¿Qué es esa reforma laboral? Bueno, eliminó la jornada de 8 horas y estableció una jornada ordinaria de 12 horas. Bueno, el proyecto 4.3 es eso, jornadas de 12 horas, o sea, la jornada ordinaria, que era de 8, desaparece. El código hoy establece que el máximo que, con excepción del sector salud, el máximo que se permite son 12, en donde las 4 siguientes se pagan como horas extras. Bueno, en Argentina han ampliado a otras cosas más allá. Es más, están planteando que el pago no necesariamente sea en efectivo, sino en especie, o sea, volver casi al siglo XIX. Bueno, aquí podríamos, van a empezar con las jornadas 4-3, pero recordemos que mucha de la legislación laboral, ellos consideran los sectores empresariales y las élites económicas como algo muy complicado, como una barrera para los negocios. Y por último, por ahora, para iniciar, estos son como líneas iniciales que yo le veo para este mismo año, privatizar con celeridad todo nuestro sistema financiero, empezando con el Banco de Costa Rica, con el fin de abrirlo a inversionistas extranjeros o inversionistas privados
nacionales. Y ellos, el nuevo gobierno no nos esconde esto, así que si no ponemos atención, avanzarán, tienen posibilidades de avanzar en algunas de estas líneas con los 31 diputados. Para otras, como la venta del BCR, sí requieren 38, pero bueno, ¿quién se moverá de Liberación, del Frente Amplio, del PUS o, o del nuevo PAC con Claudia como diputada? ¿Se moverá alguno de ellos? Recordemos que tanto el PUS como el PAC no han sido, y el mismo Liberación, fracciones de Liberación no han sido lejanas a algunas de estas propuestas. Por ejemplo, toda armonización eléctrica, hay un sector de la actual fracción de Liberación que sí está a favor. Lo mismo con lo del IBM, así que, e incluso con lo de las jornadas laborales 4-3. Bueno, para ir cerrando, ¿qué desafíos tenemos por delante? Yo creo que hay un primer desafío fundamental y es lo que yo denomino que ya se instaló, lo que denomino subjetividad neoliberal. ¿Qué entendemos por esa subjetividad neoliberal? Que bueno, ya se cree que es normal la existencia de una sociedad sin derechos, que si yo quiero educación tengo que pagármela, la educación ya no es un derecho, que si yo quiero salud tengo que pagármela, que ya no hay, no es un derecho, no hay derecho a la salud, que ya no hay derecho a la estabilidad laboral, que mi patrono me puede despedir en cualquier momento sin mayor protección, que yo no tengo un empleo para toda la vida, ni empleos formales, que pensar en salarios dignos, más bien me tengo que dar por satisfecho si me pagan algo, ¿verdad? O agarro un trabajo porque es por lo menos algo. Pues ya esa subjetividad neoliberal y en las generaciones jóvenes ya se instaló. Ustedes los oyen hablar de que yo no voy a tener pensión, lo veo natural y si quiero tener pensión me la tengo que pagar. O sea que si yo quiero tener algo, tengo que pagar. Y eso, esa subjetividad neoliberal es la que permite que las élites económicas que buscan otra cosa, sus propios negocios, tengan la legitimidad para desmantelar el Estado, para desmantelar la educación, la salud, el agua potable, la electricidad como derechos humanos. Esa es parte para mí de lo que ha contribuido a esta aplastante victoria porque se ha institucionalizado en la sociedad costarricense ese criterio de esa subjetividad neoliberal. Y el otro desafío es cómo podemos crear un modelo que supere lo que hemos conocido como el Estado social. No solo que lo defienda, que lo supere. Y que desarrolle un modelo, una propuesta distinta. Ahí requerimos de que el movimiento sindical se asuma como sujeto político, de que no crea que la única acción es pelear por mejor salario, por mejores condiciones laborales, que hay que hacerlo, sino que asuma su responsabilidad el movimiento sindical como sujeto político. Por unas universidades, una intelectualidad que vuelva a la sociedad, que abandone el estar ahí recluido en su torre de marfil, en fin, con un conjunto social que diga
aquí hay, y le diga al conjunto de la sociedad costarricense, aquí hay una propuesta de un modelo incluyente para todas y que garantice mejores condiciones. Y finalmente, mi tesis central para estos 4 años es que lo que vienen son tiempos de resistencia activa, de resistencia decidida y de resistencia organizada para defender lo poco que nos queda, para que no lo terminen de desmantelar y para poder generar las condiciones de transitar hacia una nueva modelo de sociedad, de tanto económica, tanto política y tanto social. Un desafío que no sé si lo lograremos alcanzar, pero bueno, pentecostales muy fuertes en las costas Ujú, y es un factor que olvidé mencionar. Y sí, ¿y por qué son tan fuertes en los sectores populares? No solo de las costas, sino acá a nivel del Valle Central, y también en sectores medios, pero principalmente en sectores populares. En el tanto y en el cuanto el Estado abandonó la política social, redujo, por ejemplo, a Limas, las ayudas, toda esa infraestructura para potenciar salir de la pobreza, quienes recurrieron ante el abandono del Estado, que es parte de lo que les explicaba de la política social del Estado, eh, fueron las iglesias las que, y yo, y posiblemente muchos de ustedes lo ven con las personas que les ayudan en la limpieza del hogar, en el jardín, y que a mí la señora que viene acá todos los sábados me dice, Jorge, es que tengo que ir a la iglesia porque me van a dar un diario o me van a dar ropa o me van a dar... Y sí, y entonces la política social vía caridad, que no está mal la caridad, pero la caridad no resuelve el problema social. Entonces, la función del Estado la vienen llenando las iglesias pentecostales y por tanto, lamentablemente, las iglesias pentecostales no lo habían hecho hasta hace unos 30 años para acá, que dijeron de, pareciera que también es un buen negocio convertirnos en partidos políticos. Y al conjuntarse en partidos políticos, convierten a las iglesias en resonancia y convierten esto que empezó como caridad en clientelismo político. Y ahí tenemos los efectos del abandono y del desmantelamiento de la política social que se configuró en el pasado. Me parece que es muy interesante. Sí, yo creo que el problema de los sindicatos, y lo digo yo que soy asesor sindical de varios, ujú. este, el problema de los sindicatos es que nos fuimos, hay un pecado original. ¿Cuál es ese pecado original? Que como resultado de la guerra del 48, en la Constitución del 49, se nos prohíbe actuar en la política nacional. Esa es una aberración absoluta. Y yo creo que lo hemos dejado por décadas y no hemos hecho una campaña en la Asamblea Legislativa para eliminar y transformar este artículo de la Constitución Política. Vean que había un artículo similar que le prohibía a los comunistas
participar en política. Y ese artículo se derogó hasta 1973. Hasta 1973 los comunistas fueron ilegales en este país. Bueno, a nosotros los sindicalistas se nos prohíbe abiertamente actuar en política. Es decir, si Prosimeca no puede aparecer diciendo yo voy y llamo a votar por tal partido, porque nos lo prohíben. Ese es el pecado original, pero más allá de ese pecado original, nosotros nos olvidamos de que tenemos una responsabilidad. Recordemos, recordemos la lucha del Combo del ICE, que fue con el movimiento sindical, yendo a las comunidades, a hablar con las comunidades sobre un tema. ¿Qué pasaba si desaparecía el ICE? ¿Verdad? Y ahí no estábamos, iban sindicatos de la caja, del PANI, de lo que fuera, no era defendiendo su puesto laboral. Entonces, cuando yo hablo de sujeto político, abandonamos, por ejemplo, este tipo de actividades. Abandonamos la formación sindical, la formación política, abandonamos la discusión política. El cuento de que no nos metamos ahí porque pensamos diferente. No, bueno, es que podemos pensar diferente, pero podemos llegar a puntos de encuentro. Eso es a tema del sujeto político y nos quedamos solo en ir a pensar, a pelear porque el jefe del tal departamento es un acosador laboral, que hay que pelearlo, porque el salario no nos están pagando esto, que hay que hacerlo, pero hay que tener responsabilidad política con el conjunto de nuestra sociedad. Y ahí tenemos un desafío muy grande. Por eso yo digo, hay que romper nuestra burbuja, porque también tenemos afiliados que se afilian y creen que afiliarse es para solo pelear por el salario y la condición laboral. Y, y, y como no hay formación política ni sindical, entonces dices, "¿Y por qué el sindicato metiéndose en esto? ¿O por qué esta exposición de ese loco que hoy nos ha hablado de todas estas cosas? Y nosotros somos un sindicato de médicos y de profesionales en medicina". Eso es lo que hay que volver a recuperar y lo central es la formación política, el debate. En el caso concreto de ustedes, bueno, el- ¿qué es lo que está viviendo el sector salud en su conjunto, más allá de que eso afecta a mi puesto de trabajo, sino entendiendo la salud como un derecho? Bueno, ¿qué hacemos nosotros como sindicato para garantizar que el derecho a la salud sea un derecho o que las amenazas a ese derecho las denunciemos y actuemos en correspondencia? Abandonamos la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa se discuten diversos proyectos que afectan o que benefician, pero más que afectan, y no vamos, no salimos, como que no tiene que ver con nosotros. Y cuando nos damos cuenta, ya es muy tarde, ¿verdad? Entonces, un poco por ahí, esa era por donde quería puntualizar. Hay que unirnos. Yo sé que tenemos diferencias, que las dirigencias a veces, que el otro me vio mal, me vio feo y que, ¿verdad? Haciéndolo, llevándolo al nivel de ridículo, que no es así. Pero vean, hay que juntarnos, hay articulaciones. Yo recuerdo si Prosimeca fue muchos años parte del Busco, del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, no volvió, igual, no es que tiene que volver ahí, pero juntarse con otros. Entiendo que hay una unidad sindical en la caja, bueno, pero si no nos juntamos, hay una canción de León Gieco que dice, un cantante argentino que dice,
hay un monstruo grande que pisa fuerte. Bueno, ese monstruo grande, si no nos unimos, nos va a aplastar. Y por eso es el llamado a que busquemos confluencias con otros sindicatos, no solo de nuestro sector, sino de distintos sectores para enfrentar esta lucha.